transmitir algunas de las ideas que se quiere plantear. Indudablemente, como aquí se ha señalado en esta mañana, la tierra es el medio de vida y de producción más importante y además es un elemento fundamental del Estado, es un bien estratégico. Además, en países que hemos tenido bajo desarrollo industrial, la tierra siempre ha sido un elemento fundamental de la riqueza. Fue la producción cacaotera la que permitió el surgimiento de la acumulación del capital, las haciendas cacaoteras, el capital comercial y luego el capital bancario. Y así fue como también se constituyeron los grandes grupos de poder en el Ecuador, de tal manera que la tierra también ha sido un factor fundamental de la acumulación capitalista. Y es indudable que en este momento requerimos un nuevo marco jurídico. Es indudable que se requiere un nuevo marco que permita mirar integralmente el manejo de este recurso tierra, además con el agua que aprobamos aquí en la Asamblea y otros factores de la producción fundamentales, como la asistencia técnica, como el capital. Y en esta ley, en la propuesta de ley, es una propuesta, sí es una propuesta, por lo tanto es un borrador hasta que no hayamos aprobado una Asamblea. En esta propuesta hay avances significativos que ya los ponentes, el ponente y los miembros de la comisión lo han reiterado. La ley define que es una prioridad nacional, intenta resolver el problema y esta contradicción aparente entre productividad y extensión, intenta también ser una respuesta para mejorar la calidad del empleo, define la función social y ambiental, aunque quizá en esto toca hacer precisiones, establece también regulaciones que nos permitan avanzar en el proceso, por ejemplo, de adjudicación, de titularización y también de entrega de territorios y tierras ancestrales. Considera por primera vez el tema de la agricultura familiar, aunque quizá también en esto toca profundizar un poco. Establece prohibiciones para el uso del suelo, que parece también significativo. Crea un sistema de información pública agropecuaria, un fondo de tierras. Establece un régimen administrativo y una institucionalidad propia. Hay avances significativos en la concepción del marco jurídico en esta ley. Sin embargo, y para eso es el debate, para que tanto los actores sociales como los distintos legisladores podamos plantear algunos puntos de vista y que la comisión tenga la posibilidad de recoger esos puntos de vista y luego de la consulta prelegislativa, que aquí también se ha planteado por parte de la comisión, podamos en segundo debate aprobar el texto. En ese sentido, quisiera permitirme plantearle a los integrantes de la comisión y al Pleno algunas observaciones y también al Pleno de la Asamblea para que sean materia de debate. Creo que un primer elemento que debemos discutir es relacionado con el objeto y los fines. Y hay un factor que creo que es importante considerar, es lo que tiene que ver con la redistribución. La redistribución no puede plantearse solo en función de las tierras públicas, porque la propia ley establece mecanismos a través de la función social y ambiental, a través de la cual se pretende que aquellas tierras que estén mal cultivadas puedan pasar a manos de quienes tengan capacidad efectivamente de hacerlo. Por lo tanto, tiene que ser una prioridad, tiene que ser un objetivo, tiene que ser una finalidad de la ley. Y esto es importante que se aclare en el artículo 7. De igual forma, y en concordancia con eso, el artículo 8 no puede solo titularizar la tierra pública, cuando aquí mismo se definen mecanismos a través de los cuales se puede acceder a la tierra que está mal cultivada. Y en la función social, creo que hay que ver también las formas de encubrimiento a través de las cuales no se permite que ese predio cumpla la función social. Por ejemplo, el cultivo de pastos, que muchas veces son contradictorios a la vocación natural del suelo. En sectores como la provincia de Manabí hay una cabeza de ganado por 1.3 hectáreas. Esto obviamente es una forma de tenencia, de acaparamiento de la tierra sin que cumpla una función social, y eso no está considerado en el proyecto de ley. Luego, creo que es importante que en cuanto a la redistribución se establezca en el artículo 13 que una prioridad son también las cooperativas, incluso de los propios sujetos que están en el artículo 13, pero que deberían considerarse en esta posibilidad de fomentar el cooperativismo y la asociatividad.
Otro aspecto importante que les invito a los compañeros que debatamos es lo que tiene que ver con la institucionalidad. La rectoría tiene que hacerse por parte del ministerio, eso dice la Constitución. Hay que mirar si es que es ese ministerio mismo el que va a ser la autoridad agraria, o se requiere una autoridad que sea como, por ejemplo, la Secretaría del Agua, y que pueda establecer con mayor precisión y claridad sus funciones. Evaluemos lo que ha pasado cuando existía el IERAC, el INDA, y ahora que el ministerio ha estado a cargo, y veamos cuál es el mecanismo más adecuado. Eso sí, les planteo un punto importantísimo, compañeros, en lo que tiene que ver con las funciones de la autoridad agraria. Tiene que establecerse lo relacionado con la plusvalía. ¿De qué sirve que exista un fondo de tierras si después el valor de la hectárea va a ser tan alto que va a ser imposible el acceso a los campesinos? Tiene que establecerse que una función de la autoridad agraria debe ser controlar el mercado de tierras y la especulación de la tierra rural para permitir el acceso a campesinos e indígenas, y de igual manera incluso que no se le dé tratos inadecuados, ilícitos. Vean lo que está pasando. Aquí alguna vez se habló en algunas provincias de la costa, la provincia de Los Ríos, un ejemplo. Sectores vinculados al narcotráfico compran la tierra, por lo tanto encarecen el conjunto de la tierra y con eso hacen imposible el acceso por parte de campesinos. De tal forma que una de las funciones tiene que ser también la regulación del mercado de tierra para evitar la especulación del suelo e incluso usos ilícitos, como lo que acabamos de decir con el tema del narcotráfico. De igual forma, en el artículo 30 y 40, tiene que establecerse, en el artículo 30, lo del Consejo Consultivo. No puede ser un Consejo Consultivo, y también esto está en el artículo 46, lo de participación, solo para seguir lo que tiene que ver con la tierra pública, sino para un manejo integral de todo lo que tiene que ver con la política pública agraria, de tal forma que esta visión restrictiva que se da en el artículo 30 y 46 de las formas de participación, creo que no cumple por lo menos los objetivos que en esta misma ley planteamos. Me parece que, y les pido a los compañeros de la comisión que revisen lo que se ha planteado en el artículo 30 y 46, tal cual lo planteé en el bloque también del Movimiento País. En el artículo 40 no está claro cuál es lo específico de las zonas de desarrollo agrario, en general los objetivos que debe tener la ley. Y otro de los aspectos, quizá uno de los medulares, es el tema de la regularización. En el artículo 79 se establecen las formas de propiedad. Y en primer lugar, creo que habría que discutir incluso la constitucionalidad. Se establece una definición artificiosa entre tierra estatal y tierra pública. ¿Cuál es la diferencia de eso? Eso no está en la Constitución. ¿Qué pasa a la tierra estatal que ahora no tiene uso agrícola, pero que después sí puede tener? ¿Se requiere cambiar la ley para eso? Creo que hay que revisar mejor. Y sobre todo, cuando hablamos de regularización, solo se enfocan en la tierra pública. Y con eso dejan a que otros tipos de conflictos queden siempre librados al campo judicial, en lugar de crear mecanismos que permitan también las soluciones administrativas. Por ejemplo, hay muchos casos en los cuales la macropropiedad está definida, pero sin dejar que se convierta en minifundio y construyendo formas asociativas, hay que definir la propiedad individual de esa macropropiedad. O en otros casos en que se adquirió la tierra, pero por alguna razón no se les entregó título. No se puede esperar que solo la solución sea por la vía judicial, sino que hay que encontrar mecanismos administrativos que permitan titularizar. Creo que este es un problema central que transcurre en toda la ley, que básicamente la regularización, titulación, se piensa solo en función de la tierra pública. Y ahí tenemos, yo creo que una dificultad de no mirar el conjunto de complejidades y particularidades que puede presentarse en el campo. Lo mismo, hay que definir mejor esta diferencia entre tierra pública y tierra estatal. Creo que esa división nos puede resultar problemática y compleja. De la misma forma, quiero señalar que es importante que se mire en el procedimiento de expropiación, tal cual había señalado también en el bloque. No está claro cuál es el parámetro. Se habla del avalúo catastral, se habla del avalúo comercial, se habla de qué pasa cuando no existe ese avalúo catastral, pero no está claro incluso
Si ustedes revisan el artículo 79, parecería que existe una contradicción entre el literal B y el literal D. De tal forma que en esto también habría que pensar en una forma de expropiación especial cuando se trata de, sobre todo, de predios que cumplan con la función social. Creo importante excluir cuando hay tierra de menos de 25, 50 y 75 hectáreas, siempre y cuando sea de agricultura familiar y de economía popular solidaria. ¿Qué pasa con empresas floricultoras que no tienen más de 25 hectáreas, pero que en un momento abandonan su producción? Ya no están cumpliendo la función social, por lo tanto habría como la posibilidad de afectación de esas tierras. Creo que eso también hay que mirar. Y finalmente, dos temas que no quisiera dejar de mencionarlos. Uno, es importante que para la titulación no se establezca este requisito del convenio, porque el convenio lo que hace es que ni la autoridad agraria ni los municipios cumplan adecuadamente su papel. Por mandato de la ley, los gobiernos autónomos, y si no cumplen, interviene la autoridad nacional. Creo que esto es importante que se pueda establecer en la transitoria sexta, y adicionalmente diría que aquí, en Quito, por ejemplo, casos como Achomec, Nueva Loja, en el extremo sur, el ministerio en algún caso, en algún momento, o el Emprovid, lotizó, estableció lotizaciones de tierra. Después desapareció el Emprovid, tiene ahora el MAGAP, pero ahí hay cientos de ciudadanos que fueron o que compraron un lote de terreno que ahora no hay cómo regularizar. Por mandato de la ley también estos casos se debería regularizar. Creo que no hay que perder de vista el objetivo. El objetivo fundamental es que tengamos justicia también en la tierra, que con esto demos un avance significativo, porque el modelo que queremos construir es que haya la mayor cantidad de propietarios y además que cultivan esta tierra de forma eficiente y de manera integral, es decir, que tienen acceso a la tierra, al agua, al crédito, a la asistencia técnica. Es el objetivo fundamental y para eso creo que es importante que podamos debatir y ver qué es lo más adecuado. Gracias, Presidenta.